En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, soy el Padre Jesús Ruiz de la Diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. El día de hoy, domingo 13 de noviembre, estamos aquí en la misión de San Miguel Arcángel en Puebla, y el día de hoy coincide, lo mencionaba ayer, en lo que dije ayer, el día de hoy 13 de noviembre coincide con que en el calendario de la Iglesia Ortodoxa, en el calendario litúrgico, hoy se conmemora a San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla. San Juan Crisóstomo es un personaje que para nosotros los ortodoxos es muy conocido, es bastante conocido, pero en otras comunidades cristianas apenas se le conoce, apenas se le menciona. Es santo también, digamos, venerado, aceptado por la Iglesia Católica Romana, incluso algunas comunidades protestantes como la Iglesia Luterana lo reconocen, y los anglicanos, me parece, lo reconocen como, pues también como un santo, como una persona importante, pero hasta ahí. Si uno llega a una librería, por ejemplo, una tienda de artículos religiosos católicos, y uno les pregunta, oye, ¿tienes algún libro de San Juan Crisóstomo? Te va a decir, perdón, ¿de San Juan quién? No van a saber ni de quién les está hablando uno. Entonces, nosotros en la Iglesia Ortodoxa es un santo, un personaje muy importante, muy venerado. La liturgia, la misa que celebramos nosotros cada domingo, esta liturgia, esta misa, la codificó, la fijó San Juan Crisóstomo. Entonces, para nosotros, vuelvo a repetir, es muy conocido, pero me gustaría que hoy habláramos un poquito más de su vida y de su obra, porque nos deja una gran enseñanza. Para los cristianos, no solamente para los ortodoxos, pero bueno, en general para los cristianos, siempre es de gran ayuda el estudiar la vida de los santos, el leer la vida de los santos. ¿Por qué? Porque el santo no es solamente una persona que tenemos en un cuadro, en una imagen, en un icono, en una estampita. Los santos fueron personas como nosotros, seres humanos de carne y hueso, que tuvieron problemas, que tuvieron debilidades, que se sobrepusieron a sus debilidades, a sus defectos, a sus caídas humanas. Hay santos de toda categoría. Hay santos que fueron monjes, hay santos que fueron laicos, hay santos que fueron hombres casados, hay santos que fueron mujeres, hay santos que fueron niños. Por ejemplo, hay mujeres laicas y monásticas de los primeros siglos de la Iglesia, que así como hablamos de los santos padres de la Iglesia, también hablamos o podemos hablar de las madres de la Iglesia. En algún momento daré una plática sobre esto porque es importante conocer también, sin ir más lejos, los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Las primeras evangelizadoras fueron las mujeres. No fue ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Mateo, ni más. Fueron mujeres, las mirróforas mujeres. Nuestra misión que tenemos en Costa Rica, así se llama, de las Santas Mujeres Mirróforas. Entonces, hubo santos que fueron jerarcas, o sea, obispos, arzobispos, etc. Entonces hay santos que murieron por ser cristianos, murieron torturados, martirizados. Hubo otros, a eso se les llama mártires. Hubo otros santos que no murieron propiamente por ser cristianos, por confesar la fe, pero sí fueron sujetos de prisión, de torturas, de maltratos, pero no murieron. A eso se les llaman confesores. Entonces, tengo en mis manos, estoy leyendo la reseña, la información que aparece en la página oficial de nuestra iglesia en Estados Unidos, oca.org, y dice: San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla. Sabemos que Constantinopla, pues después de Roma, era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, y cuando la iglesia de Roma se va, cae el cisma, dentro de la comunidad ortodoxa, la iglesia de Constantinopla queda como en primer lugar en jerarquía.
Entonces, sin embargo, San Juan Crisóstomo vivió antes de todo esto. San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, uno de los tres grandes jerarcas, los tres jerarcas grandes que se consideran en la Iglesia Ortodoxa es Basilio el Magno, Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo. Ya después hablaremos de todo esto. Nació en Antioquía en el año 347, o sea, en el siglo IV, los primeros siglos del cristianismo. Si el cristianismo dejó de ser perseguido en el año 313, ojo, habían pasado poquito más de 30 años. La mayoría de los obispos, la mayoría de los sacerdotes les había tocado todavía la época de la persecución. Antioquía sabemos que es una ciudad que existía en Siria, en la antigua Siria, y hoy en día, por estos cambios que hay de fronteras, está en Turquía, dentro de Turquía. En turco, en idioma turco le dicen Antakya, pero es la ciudad de Antioquía. Ahora es una ciudad menor que ya no representa mucho, es casi un pueblo, porque después de tantas guerras, idas y venidas, pues fue arrasada muchas veces, pero Antioquía era una ciudad muy importante. Antioquía era una ciudad romana en Siria, fundada por Antíoco, y era una ciudad que en la época de los primeros cristianos era una ciudad comercial. De Antioquía estaban las grandes empresas mercantes, las grandes navieras, bancos, casas de cambio, la bolsa de valores. Las grandes empresas tenían en Antioquía sus oficinas. Era una especie de Nueva York, por así decirlo, de la antigüedad. Entonces sabemos que en Antioquía el apóstol San Pablo de ahí partía para todos sus viajes misioneros. Era su base de operaciones, de ahí tomaba el barco, se iba, regresaba otra vez a Antioquía y volvía a tomar otro barco, en fin. Y también nos dice la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía fue el primer lugar donde a los seguidores de Jesucristo se les empezó a llamar cristianos. Entonces Antioquía dentro de la iglesia tiene pues una significación muy importante. Entonces, San Juan Crisóstomo nació en Antioquía de una familia de un comandante militar. Su padre, Secundo, murió poco después del nacimiento de su hijo. Su madre, Antusa, se quedó viuda a los 20 años. Fíjense, sabemos que antes la gente se casaba más joven, ¿no? Más o menos los hombres a los 16, 17 y las mujeres a los 13, 14 años. Entonces, pues una mujer de 20 años ya tenía una hija mayor y a Juan, que era el pequeño. Entonces, a los 20 años, pues resulta que se queda viuda. Y en esa época, su madre hizo digamos, un acto muy valiente, un acto de rebeldía, no contra Dios, sino contra la sociedad del momento, porque en aquellos años de la antigüedad, las mujeres que enviudaban solamente les quedaban dos vías, o volverse a casar, generalmente con un hombre muy mayor que también fuera viudo, o dedicarse a la prostitución, porque una mujer que quedaba viuda no tenía dinero, no tenía manera de pues sacar adelante a los hijos. Si ahorita todavía vivimos muchas veces en una sociedad machista que desprecia, que hace menos a las mujeres, ahora imagínense en aquellos años, ¿no? Entonces, su madre Antusa se quedó viuda a los 20 años, no buscó volver a casarse, sino que dedicó todos sus esfuerzos a la crianza de su hijo en la piedad cristiana. Entonces, por eso decimos que cometió un acto de rebeldía, pero sana rebeldía. La rebeldía puede ser rebeldía mala, cuando estamos en contra de Dios, patria, familia, orden, leyes, o puede ser una rebeldía cuando nos oponemos a las malas costumbres de la sociedad, como por ejemplo ahorita, ¿no? Todo el mundo escucha reggaetón, que es bastante sucio, ¿no? Y malvado. Entonces, si yo dejo de escuchar reggaetón y yo en mi casa no lo escucho y si en el radio lo ponen y apago el radio, por decir un ejemplo, ahí estoy teniendo una sana rebeldía, porque me estoy oponiendo, pero a una costumbre mala. La juventud de Juan estudió con los mejores filósofos y retóricos. Acuérdense ustedes que antiguamente, cuando no existían propiamente las universidades, la gente que podía y quería estudiar
se iba con un maestro famoso, le pagaba y le daba clases particulares. Los maestros se juntaban así en su casa y tenían sus discípulos, digamos, sus alumnos. Así funcionaba antes. Y antiguamente la gente estudiaba filosofía, estudiaba, o sea, para conocer el conocimiento, estudiaba lógica, estudiaba retórica y estudiaba gramática. Gramática, saber escribir; retórica, saber hablar; lógica, saber pensar. Eran las disciplinas que estudiaba la gente en el mundo antiguo. Entonces Juan se fue con mejores filósofos y retóricos, pero despreciando las vanas disciplinas del conocimiento pagano, el futuro jerarca se dedicó al estudio profundo de la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, y a la contemplación orante. Entonces vemos aquí ya una primera característica. Él se mete a estudiar, como hoy podríamos cualquiera de nosotros meternos a estudiar una carrera a la universidad, pero se da cuenta que ese conocimiento al final es vacío, es hueco, al final no le va a servir, y entonces se dedica a estudiar la Biblia y a la contemplación orante. Lo que siempre decimos nosotros en la iglesia: orar no es repetir nada más frases huecas. Orar es ante todo contemplar a Dios. Puedo estar en silencio contemplando a Dios y estoy orando. Puedo estar cantando como a los servicios litúrgicos y estoy también contemplando a Dios. San Melesio, que era el obispo de Antioquía, amó a Juan como a un hijo, lo guió en la fe y en el año 367 lo bautizó, o sea, a los 20 años de edad. Acuérdense que en el mundo antiguo, si bien es cierto, sí existía el bautismo de los niños chiquitos recién nacidos, la costumbre general era que se bautizaba a la gente en la edad adulta. ¿Por qué? Porque como había persecuciones y mataban a los cristianos, si a un niño chiquito lo bautizaban, lo hacían cristiano, y entonces de alguna manera casi lo condenaban a que en las persecuciones muriera. Entonces muchas veces los papás, la costumbre era que no bautizaban a los niños, aunque eso no quiere decir que no fueran a la iglesia y nada, simplemente no los bautizaban para que pudieran llegar a la edad adulta, y en la edad adulta ellos ya pudieran ser cristianos, ¿no? No es como ahora dicen algunos grupos evangélicos y todo, que dicen: no, no bautices niños porque eso está mal, y hay que bautizarlos hasta que la persona solita diga. No, era por una razón de persecución. Después de 3 años de bautizado, Juan fue tonsurado como lector. Aquí tenemos un lector, ¿quién es dónde anda, no? Abraham, por ahí anda. Pero fue a los 3 años de bautizado. Cuando San Melesio fue enviado al exilio por el emperador Valente en el año 372, Juan y un amigo muy cercano, Teodoro, estudiaron con los experimentados instructores de vida ascética, los sacerdotes Flavio y Diodoro de Tarso. Son personajes que a lo mejor ahorita a nosotros no nos dicen nada, pero son personajes que fueron muy importantes en la antigüedad. Incluso al día de hoy se pueden conseguir algunas de las obras de estos santos padres. El muy refinado Diodoro tuvo una influencia particular sobre la juventud de Juan. Cuando la madre de Juan, Antusa, murió, Juan se hizo monje, diciendo que el monacato era la filosofía verdadera, o sea, la realidad, el verdadero conocimiento. ¿Qué es la filosofía? El amor a la sabiduría, ¿no? Nos dice. Entonces dijo: ¿cuál es la verdadera filosofía? La vida monástica. ¿Por qué? Porque la vida del monje es una contemplación orante, es un estudio de la Sagrada Escritura, es una participación en los servicios sagrados, es vivir alejado de las tentaciones del mundo, etc. Pronto Juan y otro amigo, Basilio, fueron considerados como candidatos para ser obispos y decidieron escaparse al desierto para evitar que los hicieran obispos. O sea, fíjense, aquí hay otra enseñanza. Hoy en día mucha gente busca los cargos, busca los honores, busca los puestos, y desgraciadamente también pasa, hay que decirlo con pena, que muchas veces en la iglesia también hay personas que llegan pidiendo ser ordenadas. Y uno de los, síntomas, así como los doctores, ¿no? Cuando llega un enfermo ven los síntomas y los signos. Uno de los síntomas para
rechazar casi a un candidato es que llegue y pida ser ordenado. Si la gente pide ser ordenada, así como que en automática, así, no, su solicitud ha sido rechazada, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan alto honor que realmente si tuviéramos conciencia de esto, pues muchas veces mucha gente no le entraría, ¿no? Entonces, cuando a San Juan y a su amigo Basilio les dicen que, oye, por ahí te andan mencionando, te andan candidateando, tal vez a lo mejor para que seas obispo, ellos dicen, no, eso está bien difícil, eso es muy complicado, yo no soy digno para eso, y se escapan al desierto, así pues una cueva, en una gruta. Después San Juan evitó el rango episcopal por humildad, pero ayudó en secreto a que consagraran a su amigo Basilio. Durante este periodo, de escondido en el desierto, San Juan escribió un libro que se llama Los 6 discursos sobre el sacerdocio. Cuando a los diáconos ortodoxos nos van a preparar para la ordenación de presbítero, de sacerdote, nos dan a leer este libro. Claro que cualquiera lo puede leer, no necesitan estar esperando ser ordenados. Se consigue hasta en internet, se puede bajar ahí en PDF, pero es un libro muy bonito, se llama Los 6 libros, porque son 6 capítulos, pero en realidad es un mismo libro, los 6 discursos sobre el sacerdocio, y ahí nos habla de la importancia, de lo grande, de lo maravilloso, de lo sublime que es el sacerdocio en la iglesia de Cristo. Entonces, realmente, si las personas, muchas personas, no todas, desde luego hay gente muy digna, por supuesto, pero si muchas personas que con frivolidad y con ignorancia piden ser ordenados, tuvieran tantita idea de lo que mencionó San Juan Crisóstomo en estos libros, seguramente se lo pensarían 2 veces. El santo pasó 4 años luchando en el desierto, viviendo una vida ascética bajo la guía de un líder espiritual experimentado. Y aquí escribió 3 libros titulados Contra los oponentes de aquellos atraídos por la vida monástica y una colección titulada Una comparación del monje con el emperador. Ambas obras marcadas por una profunda reflexión sobre la dignidad de la vocación monástica. También para ser monje se requiere vocación y para ser monje se requiere madurez y se requiere tener las ideas bien claras y se requiere saber que realmente eso es lo que uno va a hacer el resto de su vida. Desgraciadamente vivimos en una época, lo comentábamos ayer, donde ahora todo se toma fácil, todo es desechable. Me voy a casar, pues si ya no me gusta, pues me divorcio. Me voy a meter a estudiar tal carrera, pero si no me gusta, pues me cambio. Me voy a juntar con una persona, pero si no la hacemos, nos separamos. Me voy a embarazar, pero si después ya no quiero ser mamá, papá, pues ahí lo tiramos a la basura o abortamos, ¿no? No, o sea, es así, todo es desechable, ¿no? Estoy viendo la tele y me pongo a ver un canal, si no me gusta, le cambio. Me pongo a ver una película en Netflix, si no me gusta, le cambio. Todo es desechable. Hombre, en Netflix no hay ningún problema, le puedo cambiar de película. Pero en la vida importante no se puede ser así. Entonces, durante 2 años, el santo Juan vivió en una cueva en completo silencio, pero se vio obligado a regresar a Antioquía para recuperar su salud. Aquí vemos que él estuvo 4 años en el desierto. Vemos otra enseñanza. Las cosas verdaderamente importantes de la vida se llevan tiempo, tardan. Otra vez volvemos a lo mismo. Hoy tenemos la mala costumbre de que todo es ya. Quiero mandar un mensaje, mando un WhatsApp. Si en 2 minutos no me contestan el WhatsApp, entonces le llamo. ¿Y antes qué? Antes mandabas una carta y tardaba 1 mes en llegar. Y luego te contestaban y otro mes en llegar, ¿no? Y la gente estábamos acostumbrados a esperar, porque la vida así era. El invierno, el frío, la Navidad llega cada año y tiene que pasar 12 meses. Imagínense que cada semana fuera Navidad, ¿no? O la Semana Santa también es una vez al año. Nuestro cumpleaños, hay que esperar todo un año para que llegue nuestro cumpleaños y poder hacer una fiesta, ¿no? Entonces, antes la gente estaba acostumbrada a esperar, a contemplar. ¿Por qué los campesinos desde la más remota antigüedad se dieron cuenta que cuando
pasa lo más fuerte del calor, que es el de primavera, y cuando los cielos empiezan a nublar y empiezan a crujir las nubes, entonces es que va a empezar a llover. Entonces los campesinos desde la más remota antigüedad ya sabían que cuando se pasaban los calores intensos de marzo a abril, tenían que empezar a arar la tierra y a prepararla, porque en cuanto caían las primeras gotas de lluvia en mayo, por ejemplo en México, pues a echar las semillas, porque mayo, junio, julio, agosto llovía y en septiembre cosechaban, vendían y todo eso, y de octubre a abril otra vez no cultivaban, no cosechaban nada, pero se supone que tenían que guardar comida y provisiones y dinero para vivir todo ese tiempo. Entonces, la gente antes estaba acostumbrada a esperar, a observar el tiempo, el cielo. Ahora no, ahora tenemos la mirada puesta en un celular, en una tablet, en la televisión, y no contemplamos a Dios en ningún lado, ¿no? Y luego de esos 4 años, 2 vivió en completo silencio. Pero claro, Juan llevó la vida monástica a un exceso, que se enfermó, también cometió errores, era humano, ¿no? Los santos no son así inmaculados. También cometió errores, se quiso pasar de tueste, ¿verdad? Con la vida monástica, le exageró, y entonces se enfermó, y pues tuvo que regresar a Antioquía para recuperar su salud. San Melesio, obispo de Antioquía, lo ordenó diácono en el año 381, o sea, a los 34 años de edad. Ya estaba grandecito, ¿no? Ahorita una persona de 34 años, pues ya se supone que ya se casó, tiene esposa, tiene hijos. Los años siguientes se dedicaron a trabajar en nuevos escritos teológicos de la providencia, el libro de la virginidad, libro a una joven viuda, el libro de Babilos, de San Babilos y contra Julián y los paganos, en fin. En el año 386, a los 39 años, San Juan fue ordenado presbítero por el obispo Flavio de Antioquía. Ya había muerto San Melesio y el siguiente obispo fue Flavio. San Juan fue un predicador espléndido y sus palabras inspiradas le valieron el nombre de Boca de Oro. Crisóstomo es un apodo porque son palabras griegas. Crisis es oro y estoma es boca. Entonces era Crisistoma, el Boca de Oro, porque hablaba, predicaba. Dicen los historiadores que en la iglesia donde estaba de párroco, sus homilías duraban 2 o 3 horas, y que después de la homilía todavía la gente le aplaudía, porque se quedaba verdaderamente maravillada, cautivada, ¿no? Entonces, digo, yo no soy San Juan Crisóstomo, ¿verdad?, para hablar tanto, ni tampoco estamos en Constantinopla, ¿verdad? Pero imagínense la elocuencia, la doctrina que emanaba de ese hombre, ¿no? Durante 12 años el santo predicó como presbítero en la iglesia, generalmente 2 veces por semana, pero a veces diariamente, conmoviendo profundamente los corazones de sus oyentes. En su celo pastoral, por proporcionar a los cristianos una mejor comprensión de la Biblia, San Juan empleó la hermenéutica, una técnica de interpretación y análisis de la palabra de Dios. Entre sus obras exegéticas se encuentran comentarios sobre libros enteros de la Biblia, como el Génesis, los Salmos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Juan, las epístolas de San Pablo, y también muchas homilías sobre textos individuales de la Biblia, pero también instrucciones sobre las fiestas, alabanzas a los santos, homilías apologéticas, o sea, hacían la defensa de la fe cristiana contra judíos, contra paganos, etcétera, ¿no? Como sacerdote, San Juan cumplió con celo el mandato del Señor de cuidar a los necesitados. Bajo San Juan, la iglesia de Antioquía daba sustento diario a unas 3,000 viudas y mujeres solteras pobres, sin incluir en este número a los encarcelados, vagabundos y enfermos. Ojo, otra cuestión muy importante, no solamente hablaba, podría hablar muy bonito y muy elocuente y emocionarnos, pero él obraba, porque además él estableció todo un sistema como de beneficencia pública, así como ahorita dan aquí en México, ¿no? Que la ayuda a las mamás solteras, que ayuda a los estudiantes de secundaria, que ayuda a los adultos mayores,
y las tarjetas del bienestar, pues más o menos hagan de cuenta que algo así, pero lo que hacía era juntaba todas las limosnas, todos los donativos de la iglesia, y él estableció toda una red de asistencia pública, digamos, de ayuda, de caridad, y todos los días daban de comer a 3,000 personas, aparte los presos, los vagabundos y los enfermos. También nos habla de otra gran cualidad de San Juan Crisóstomo. Ya van saliendo varias, ¿verdad? Gran orador, gran conocedor, contemplador de Dios, experimentó la vida monástica, gran predicador, pero ahora también un gran organizador, porque para poder tener toda esa red de asistencia, de caridad pública, pues él necesitó organizar una gran red. San Juan comenzó a hacer comentarios sobre el libro del Génesis al comienzo de la Gran Cuaresma en el año 388, predicando 32 homilías durante el periodo de 40 días. En Semana Santa habló de la entrega de Cristo y de la cruz. Durante la Semana Brillante, ¿cuál es la Semana Brillante? Santa, ¿no? No, después de la que sigue a Pascua. La semana siguiente a Pascua se le dice Semana Brillante o Resplandeciente. Hizo su discurso pastoral, estuvo dedicado a la resurrección. De hecho, el domingo de Pascua es tradición en la Iglesia Ortodoxa que no se dice homilía, el sacerdote no da la homilía, sino que se lee en todas las iglesias ortodoxas del mundo la homilía pascual de San Juan Crisóstomo. ¿Para qué vamos a inventar algo que ya alguien hizo mucho mejor que cualquiera de nosotros? Entonces, la costumbre, la tradición es no dar homilía, sino leer la homilía de San Juan Crisóstomo. Su exégesis del libro de Génesis no concluyó hasta finales de octubre de 388. En la Pascua del año siguiente, a los 42 años, el santo comenzó sus homilías sobre el Evangelio de San Juan y a los 43 retomó el Evangelio de Mateo. A los 44 años, los cristianos de Antioquía escucharon su comentario a las epístolas de Pablo a los romanos y a los corintios. Después explicó las epístolas de los Gálatas, los Efesios, Timoteo, Tito y los Salmos. En su homilía sobre la epístola a los Efesios, San Juan denunció un cisma, una división que se estaba dando en la iglesia de Antioquía. Dijo: os digo y testifico ante vosotros que desgarrar la iglesia significa nada menos que caer en la herejía. La iglesia es la casa del Padre Celestial, un solo cuerpo y un solo espíritu. Por eso el cisma es un pecado, pero es un pecado muy grave el cismarse, el separarse, el dividirse, porque es un pecado contra la iglesia de Dios. Si yo insulto a alguien, ese pecado queda entre ese alguien y yo. Si yo robo dinero, ese pecado queda entre al que yo le quité su dinero y yo que hice mal. Si yo me drogo, pues el pecado está conmigo nada más, porque el único que se está perjudicando soy yo. Pero el pecado de cisma es arrancar, es hacer jirones la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. Por eso el cisma es tan malo. Y desgraciadamente, pues nosotros en la iglesia ortodoxa, pues experimentamos ese cisma cuando toda la iglesia occidental, todo el antiguo patriarcado de Roma, que era el norte de Italia, Francia, Alemania, España, Portugal, Inglaterra, se salieron de la iglesia y se fueron aparte, ¿no? Creció la fama del santo predicador y en el año 397, con la muerte del arzobispo Nectario de Constantinopla, sucesor de San Gregorio el Teólogo, otro de los grandes padres, ¿no? Gregorio el Teólogo, Juan Crisóstomo, Basilio Magno. Entonces Gregorio era arzobispo de Constantinopla, todavía no se les llamaba patriarcas. Murió y entonces siguió San Nectario, y cuando muere San Nectario, San Juan Crisóstomo fue llamado de Antioquía a Constantinopla y lo eligieron para ser el arzobispo de Constantinopla, la capital imperial. Imagínense, la capital del imperio. Y cuando uno habla del imperio romano, era el imperio romano, no era el obispo de Puebla, no era el arzobispo de la Ciudad de México, ni siquiera el arzobispo de Barcelona, ¿no? Con todo lo importante que puede ser. Era la capital del imperio romano. El imperio romano era el más grande históricamente, ¿no? Abarcaba todo medio, llegaba hasta Persia, la India,
todo el norte de África, Egipto, Libia, todo eso, Etiopía, toda esa zona, toda Europa. Entonces, en aquella época todavía no había el cisma, entonces el Imperio Romano era España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, las Islas Británicas, todavía llegaba un poquito al sur de Rusia, lo que hoy es Crimea, toda esa zona, ¿no? Entonces, pues lo llaman para que sea el arzobispo de la capital del imperio. En la capital, el santo no pudo predicar con tanta frecuencia como en Antioquía. Muchos asuntos administrativos aguardaban la atención del santo y comenzó con el más importante, la perfección espiritual del sacerdocio. Él mismo fue el mejor ejemplo de ello. ¿Qué pasó? Que en la corte, en Constantinopla estaba la corte imperial y estaba la famosa Basílica de Santa Sofía y estaba la Basílica de Santa Irene y todas estas grandes iglesias importantísimas para la cristiandad. Y había mucho clero. Dicen los historiadores que en Santa Sofía había más de 200 presbíteros y más de 600 diáconos. Imagínense. Y todos cobraban sueldo y cobraban buenos sueldos. En aquellas épocas no había carros, pero si fueran en esta época, traían ropa de marca, traían camionetones, traían celulares iPhone, traían sus zapatos Florsheim, ¿verdad? O sea, entonces lo primero que hace San Juan Crisóstomo cuando llega, dice, no, a ver, austeridad republicana, ¿no? Diría López Obrador, y entonces les baja el sueldo a todos, él mismo, por supuesto, como arzobispo, y lo deja en un nivel muy pequeño. Entonces, con todos los ahorros que hace, empieza a sostener varios hospicios para enfermos y albergues para peregrinos. Él fue el primero que instituye lo que son las becas escolares para que los niños pobres puedan estudiar. Ayunaba estrictamente y comía muy poca comida y generalmente rechazaba las invitaciones a cenar debido a su delicado estómago. Imaginémonos, aquí vamos a poner el ejemplo, el obispo de Puebla o el obispo de Tlaxcala. Se la pasan en comidas, que con los empresarios, que con el gobernador, que con el alcalde, que en la universidad, ¿no? Que en la Ibero, o sea, la verdad se la pasan de evento en evento. Ahora imagínense el arzobispo de la ciudad capital imperial. ¿Ustedes creen que no le llegaban invitaciones de, ay señor, venga a cenar, ay señor, lo invitamos a comer, ay venga, queremos platicar con... Estaba harto de todas esas invitaciones, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, él se había formado como monje en el desierto, en una cueva solitario. El celo del santo Juan por difundir la fe cristiana se extendió no solo a los habitantes de Constantinopla, sino también a Tracia, que ahora está en Yugoslavia, para incluir a eslavos y godos, y Asia Menor y la región del Ponto. Estableció un obispo para la iglesia de Crimea. Ahorita en las noticias anda mucho el tema de Crimea, ¿no? Porque está en Ucrania y los rusos se lo quedaron y los ucranianos dicen que no. Y bueno, tema de Crimea. Pues ya desde aquella época San Juan envió celosos misioneros a Fenicia, o sea, Líbano, a Persia, lo que hoy es Irán. En esa época todavía no existía el Islam. Y a los escitas, para una tribu pagana de aquella época, para convertir a los paganos a Cristo. También escribió cartas a Siria para traer de vuelta a los marcionistas de la iglesia. Tú estás ahí ayudándome a traducir el tratado de Tertuliano contra Marción. Los marcionistas eran seguidores de un teólogo Marción, que eran herejes. Decían que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento y que, en fin, tenían unas ideas muy raras. Entonces eran también cismáticos. Y lo logró traer de vuelta. Preservando la unidad de la iglesia, el santo no permitió que un poderoso comandante militar de los visigodos, que quería que el emperador recompensara su valentía en la batalla, abriera una iglesia arriana en Constantinopla. Los arrianos eran otro cisma dentro de la iglesia. Los arrianos eran como los testigos de Jehová. Decían que Jesús sí había existido, pero que era un humano adoptado por Dios. No aceptaban que Jesucristo fuera Dios. Entonces, se decían cristianos, pero no creían que Jesucristo fuera. Como los testigos, hagan de cuenta los testigos de Jehová de ahorita. Entonces,
la corte imperial estaba infestada de arrianos. Entonces, esta es otra cuestión muy importante que nos enseña la vida de este santo. Las grandes herejías, contrario a lo que se dice, no surgen en el pueblo de abajo. Las grandes herejías surgen entre los políticos. El arrianismo, los iconoclastas. Comentábamos ayer con Arturo, Lutero no hubiera tenido tanto éxito si no lo hubieran apoyado los príncipes alemanes, los políticos. Entonces, las herejías siempre surgen en palacio. Entonces, contrario a lo que dicen ahora, por ejemplo, muchos de los protestantes, de que no, que el emperador Constantino y que el catolicismo es invento de Constantino. No, 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 no. Al contrario, en palacio era donde surgían casi todas las herejías, ¿no? Los nestorianos, todos surgieron en palacio. Entonces, el santo se esforzó mucho en realzar el esplendor de los servicios de la iglesia. Compiló una liturgia, la que celebramos hoy. La que celebramos hoy todos los domingos, la compuso, la compiló San Juan. Introdujo el canto antifonal. ¿Qué es el canto antifonal? Generalmente en las iglesias debe haber dos coros. Uno dice una estrofa y el otro le contesta. ¿Se han fijado, por ejemplo, cuando se va a leer la epístola, el proquímeno? Cantan salmos a nuestro Dios. Y el otro, cantan salmos a nuestro Rey. Lo cantan salmos a nuestro Dios. Y cantan salmos. Eso es lo antifonal. Eso también fue composición de San Juan Crisóstomo. El santo jerarca denunció la moral disoluta de la gente de la capital, especialmente en la corte imperial, independientemente de la persona. La emperatriz Eudoxia, la esposa del emperador, se confabuló para confiscar las últimas propiedades de la viuda y de los hijos de un dignatario caído en desgracia. Y San Juan salió en la defensa de los despojados. La arrogante emperatriz no cedió y guardó rencor contra el pastor, o sea, contra San Juan. El odio de la emperatriz Eudoxia hacia el santo estalló de nuevo cuando los malhechores le dijeron que el santo aparentemente la tenía en mente durante su sermón sobre las mujeres vanidosas. Es muy probable que sí. Dice la historia que San Juan predicó un sermón contra las mujeres vanidosas que se la pasan maquillándose, poniéndose ropas caras, joyas, todo eso. Y entonces fueron y dijeron a la emperatriz, ¿qué crees? Que Juan predicó contra ti, ahora sí que te tiró piedras. Y pues los políticos, que son todos narcisistas, ¿verdad? Dijo, ¿cómo es posible que ese tal por cual haya hablado mal de mí? Que no sabe quién soy yo, yo soy la emperatriz. Entonces, pues se armó un problema muy grande. Se convocó un tribunal compuesto por jerarcas que habían sido justamente condenados por Crisóstomo, Teófilo de Alejandría, el obispo Severiano de Gabala, que había sido desterrado de la capital por conducta inapropiada, y otros. Este tribunal fraudulento declaró depuesto a Juan y que fuera ejecutado por insultar a la emperatriz. El emperador, un poquito más centrado, decidió que lo iban a exiliar a San Juan en lugar de ejecutarlo. Una multitud enojada se reunió en la iglesia, ahí en Santa Sofía, ahí en Constantinopla, y resolvió defender a su pastor. Entonces empezó ahí un motín, ¿no? No, que ya imagínense aventándose así, no, que sí, que no, que van a pasar, que no los vamos a dejar, arriba Juan, abajo Juan, ¿no? Imagínense ahí la escena, ¿no? Y en Constantinopla y los griegos, que además son bastante liosos, ¿no? Los bizantinos, por eso de ahí viene lo de discusiones bizantinas y todo. Entonces, para evitar un motín, San Juan se sometió a las autoridades. Esa misma noche hubo un terremoto en Constantinopla. Eudoxia, la emperatriz aterrorizada, solicitó urgentemente a su esposo, el emperador, que trajera de vuelta al santo, y envió una carta al pastor desterrado rogándole que regresara. Como diríamos en México, ¿no? Que no tronaba su pistolita, hasta la emperatriz se tuvo que desdecir y comerse sus palabras. Una vez más, en la iglesia de Capitalina, el santo alabó al Señor en un breve discurso por todos sus caminos. Los calumniadores huyeron a Alejandría, en Egipto, pero después de solo 2 meses, una nueva denuncia provocó la ira de Eudoxia, la emperatriz. En marzo del año 404 se convocó a un concilio injusto, decretando el destierro de San Juan.
Tras su expulsión de la capital, un incendio redujo a cenizas la iglesia de Santa Sofía y también el edificio del Senado. Pronto surgieron devastadoras incursiones de los bárbaros, invadían las fronteras del Imperio Bizantino, asaltaban pueblos, mataban, robaban, saqueaban, todo. Y Eudoxia murió, la emperatriz, la malvada, murió en octubre del año 404. Incluso los paganos consideraron estos eventos como un castigo de Dios por el juicio injusto contra el santo. Fíjense, un terremoto, un incendio que destruyó Santa Sofía. La Santa Sofía de ahorita es la tercera construcción. Esta Santa Sofía era la primera. La segunda fue destruida en una revolución que hubo en Constantinopla y la tercera pues es la que conocemos ahorita, ¿no? Y también el Senado romano y las incursiones de los bárbaros. Entonces todo eso dijo, es un castigo de Dios por haber sido injustos con Juan. En Armenia, el santo ya estaba desterrado en Armenia. Armenia está bastante lejos. Armenia está, hay que atravesar Constantinopla, el Bósforo, atravesar todo Turquía, que se llamaba Asia Menor, y luego donde termina Turquía, ahí empieza Armenia, ¿no? En Armenia el santo se esforzó aún más por animar a sus hijos espirituales. En numerosas cartas, de las que se conservan 245, a los obispos de Asia, África, Europa y particularmente a sus amigos de Constantinopla, San Juan consolaba a los que sufrían, guiando y dando apoyo a sus seguidores. O sea, el que estaba caído en desgracia era él, estaba exiliado, solo, enfermo, achacoso, despreciado, pobre, encarcelado, y él se dedicaba a consolar y aconsejar a la gente pues, que lo conocía y que recurría a él. En el invierno del año 406, San Juan estaba confinado a su cama por enfermedad, pero sus enemigos no se apaciguaron. Desde la capital, Constantinopla, llegaron órdenes de trasladar a San Juan a la desolada Pitio en Abjasia, en el Mar Negro. Abjasia creo que era de Rusia o algo así, una de estas repúblicas caucásicas, ¿no? Agotado por la enfermedad, el santo emprendió su último viaje con una escolta militar, o sea, unas edecanes, ¿verdad? Lo iban acompañando ahí. Como diríamos cuando te vienen a detener los judiciales, que unas edecanes de la Procuraduría, pues en esa época igual unas edecanes, ¿verdad? Del Imperio Romano, lo acompañaron y lo trajeron caminando durante 3 meses bajo el sol, la lluvia y las heladas. Y tú y yo que hemos estado allá sabemos que sí cae nieve de Arevis, ¿no? Nunca llegó a su lugar de destierro porque sus fuerzas lo abandonaron en Comana. En la cripta de San Basilisco, San Juan fue consolado, ya San Juan pues ya muy débil, enfermo, achacoso. San Juan fue consolado por una visión del mártir de San Basilisco, otro santo, que le dijo, no desesperes hermano Juan, mañana estaremos juntos. Después de recibir los santos misterios, seguramente lo acompañaba algún sacerdote, le dio la comunión, le hizo la unción de los enfermos. El jerarca se durmió en el Señor, o sea, San Juan, el 14 de septiembre del año 407. Sus últimas palabras fueron, gloria a Dios por todas las cosas. Vivió 60 años, pero si lo ordenaron de sacerdote a los 39, realmente, digamos, su vida ministerial fueron tan solo 21 años. Y en esos 21 años, ¿cuántas cosas hizo? ¿No? Las santas reliquias de San Juan Crisóstomo fueron trasladadas solemnemente a Constantinopla en el año 438. Nosotros las vimos en la iglesia esa que había unas cajitas como de mármol, que había huesos y cráneos. Ahí estaban las de San Juan Crisóstomo. El discípulo de San Juan, el venerable Isidoro de Pelucio, escribió, la casa de David se fortalece y la casa de Saúl se debilita. Es vencedor sobre las tormentas de la vida y ha entrado en el reposo celestial. Aunque murió el 14 de septiembre, la celebración de San Juan se traslada al día de hoy, 13 de noviembre, porque el 14 de septiembre sabemos que nosotros festejamos la elevación de la Santa Cruz. Pues bueno, esto a grandes rasgos, la vida de este gran santo. Entonces vemos
no es una telenovela, no es una serie de Netflix, no es una película de Mel Gibson, es la vida real de un santo real de nuestra iglesia. Podemos sacar muchísimas enseñanzas de la vida de este gran santo, su contemplación, su humildad, su responsabilidad, su gran capacidad intelectual, por supuesto, su gran capacidad organizadora, su caridad para con toda la gente, que caridad no es otra cosa que amor. Caridad no es dar una limosna al que llega a limpiar el parabrisas para que ya no me dé lata, eso no es caridad. La caridad es amor. Vemos también cómo su fortaleza espiritual, todas sus cualidades. Y todo esto son las cosas que nosotros debemos imitar como miembros de la iglesia, como cristianos, como ortodoxos, y cada vez que nosotros celebramos la divina liturgia, de San Juan Crisóstomo, también es un homenaje a nuestro personaje. Por las oraciones e intercesiones de San Juan Crisóstomo, que todos perseveramos en la fe, santa fe ortodoxa, y que nos permita seguir creciendo en esta misión.